Buenas noches y bienvenidos como siempre a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Finaliza esta semana cargada de política, de erradicación de proyectos, propuestas del gobierno nacional y son muchas las preguntas que hay sobre la mesa. Si se va a poder cumplir y aprobar esta agenda legislativa tan amplia que ha propuesto desde el Congreso de la República, o mejor, desde el Gobierno Nacional al Congreso de la República. ¿Cómo están esas fuerzas o ese pulso político en el legislativo colombiano? ¿Qué va a pasar con el inconformismo, no solamente en las calles, sino también de algunos partidos en materia de reformas? Pues ese es el tema el día de hoy aquí en Sala de Prensa y por eso hemos invitado al profesor docente de Ciencias Políticas, Olmer Muñoz, a quien saludamos. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Una feliz noche a todos nuestros televidentes. Y también se encuentra con nosotros Carlos Arias, analista político. Carlos, bienvenido. Buenas noches, Olmer. Buenas noches a Olmer, a José Luis y a toda la audiencia digital de Sala de Prensa. Olmer, comienzo con usted. Esta semana se conoció pues lo que sería la reforma pensional, se radicó la reforma laboral, se radicó la ley de sometimiento. Son tres de los grandes proyectos y grandes propuestas que tiene el gobierno nacional. Y bueno, pues las preguntas son, ¿será que sí se logrará aprobar en tan corto tiempo o por lo menos este año algunas de estas iniciativas? ¿Usted cómo lo ve? Es que son muchos los proyectos. Sí, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial al profesor Carlos también por acompañarnos. Yo creo que hay tres factores interesantes que podríamos dialogar hoy con estas propuestas y son los siguientes. Por un lado, la expectativa que el gobierno ha generado en la población, sobre todo para que estas reformas sean efectivas y se puedan poner en marcha. Eso es un punto muy importante porque a veces la expectativa es mucho más alta que la realidad a la cual podemos acceder como ciudadanos del país. Segundo, pues aquí hay un pulso de fuerzas muy importante, sobre todo con los partidos que hagan parte del gobierno, sobre todo porque aquí hay una relación de poder muy fuerte y es una negociación con respecto al proyecto de ley o los proyectos de ley y sobre todo los intereses que los mismos partidos representan. En efecto, en tercer lugar, y para cerrar esta primera parte, sería pensar en tres grandes proyectos, sobre todo el desmantelamiento de bandas delincuenciales y grupos armados organizados. Es muy difícil, sobre todo, negociar con todos a la vez y sobre todo, no solamente con el ELN, sino con estos grupos armados. Es complicado. Segundo, la reforma laboral tiene su más y su menos. También hay que aspirar a que haya un beneficio para los trabajadores y, por supuesto, no ahorcar a las empresas. Y tercero, el tema muy importante, que no lo hemos mencionado, que es la reforma también a la salud, que va a implicar grandes transformaciones y hay un pulso político muy fuerte. Esto va a implicar negociaciones con el gobierno, negociaciones con el ministro. Esperemos que no sea así, pero yo intuyo que los partidos van a estar pidiendo en parte su tajada de poder porque realmente estas medidas son bastante difíciles para tomar así de inmediato en el ordenamiento jurídico colombiano y en toda la sociedad. Carlos, está esta onda de la reformitis, reforma a la salud, pensional, laboral, reforma a la justicia, ley de sometimiento, otras propuestas que ha puesto también algunos partidos afines al gobierno, pero pareciera que las fuerzas políticas son inciertas. ¿Y por qué se lo digo? Porque se han dado reuniones de partidos afines al gobierno nacional, entre ellos el partido de la U, el partido conservador que se habían declarado de gobierno, con partidos como el Liberal y Cambio Radical que se habían declarado inicialmente como independientes, pero el Radical ya pasó a la oposición. Inició el gobierno con unas fuerzas consolidadas, con las que se aprobó esta reforma tributaria, arrasaron en el Congreso de la República, pero ahorita el panorama es preocupante por estas reuniones, por el malestar, de pronto el inconformismo o el desacuerdo que han generado algunos de los artículos de estas reformas. Usted, previo a este inicio de las sesiones ordinarias, ¿cómo ve ese pulso? ¿Lo ve muy claro? ¿Si va a poder salir rápido como de pronto le está apostando el gobierno nacional? Bueno, a mí me encanta hablar con Olmer y que con Olmer hagamos conversación porque Olmer es muy polite. Claramente hay torta burocrática para pasar las reformas. No es que posiblemente haya, claramente hay.
y vamos a entrar en materia rápidamente una a una. Yo creo que el tema de la reforma a la salud está saldado, digamos, no es que esté ya al otro lado, pero ya hay un trámite aprobado. De 154 artículos, la contrapropuesta de los partidos de coalición, y pongo entre comillas porque esa coalición pues no fue un cheque en blanco, afortunadamente para la salud, entró a modificar casi 110 artículos. Seguramente en la concertación final quedaremos en un 90% de modificaciones de la reforma original, salvando las EPS o por lo menos cambiándoles el nombre inicialmente. Actores fundamentales de este ejercicio, Dilian Francisca Toro como directora del Partido de la U, una mujer que no solamente fue presidente del Senado, gobernadora, secretaria de salud, sino que además es médica y conoce el sistema por dentro. Entonces creo que ahí ya hay un pulso, si no ganado, hay un pulso, digamos, en tablas, si podemos hablar de ajedrez, ahí hay un tablas que va a sacar la reforma de salud con modificaciones. El tema de la reforma laboral pinta bastante positivo por varias razones. Primero, porque la reforma laboral tiene un mensaje y una narrativa muy cercana a la opinión pública y seguramente la opinión pública va a presionar muchísimo para esto. Hay un FUCU y hay un halo, digamos, de enredo o de discusión, más que de enredo, de discusión, y es que esta reforma puede llegar a debilitar la generación de empleo y esa es una de las, digamos, de los discursos que ha mantenido el empresariado de las pequeñas y grandes empresas en el país o empresarios en el país, señalando que aumentando las horas nocturnas, disminuyendo las horas laborales, entre comillas, se perdería la capacidad de generación de empleo porque las cargas tributarias y las cargas a las empresas serían altísimas. Para eso ya hay un contradiscurso y es que no es tan cierto que si se mejora la calidad de vida y se mejora la calidad de, digamos, de trabajo digno para los trabajadores, se pueda generar menos empleo. Por el contrario, ya hay casos internacionales. Entonces yo creo que ahí hay una discusión que hay que dar. Claramente tiene sus más y sus menos, pero la opinión pública va a presionar mucho a los legisladores para que se dé. Ahí también va a haber una negociación en términos burocráticos o espero yo, ahí sí muy romántico, que haya una discusión política, dialéctica, que llegue a un ejercicio persuasivo desde las razones y desde el beneficio a la gran mayoría de los colombianos en la reforma laboral. Termino con el tema de paz total y la ley de sometimiento. Yo creo que ese es el tema más complejo que tiene hoy el gobierno. Creo que es el más difícil. ¿Por qué? Porque el abandono, o bueno, el abandono no, creo que la palabra correcta es el repliegue estratégico, o la palabra políticamente correcta es el repliegue estratégico en varias zonas del país que ya están viviendo problemas de delincuencia, no solamente común, sino delincuencia organizada con las bandas literalmente de narcotraficantes y bandas delincuenciales con las que se quiere generar el proceso de paz y de paz total, ya está tomando ribetes muy complicados y muy delicados en muchas zonas. Antioquia, el Cauca, norte de Santander, el Caribe colombiano, ya se están viendo focos de delincuenciales muy altos. Entonces yo creo que la ley de sometimiento tiene mucho más difícil el trámite que las dos anteriores. Para finalizar, ¿en qué me baso mi premisa o mi apuesta? Lo que acabo de decir, Gustavo Bolívar salió en una entrevista en un medio de comunicación digital, en una revista digital, diciendo que no cree mucho en la negociación con el ELN porque se acaba de dar cuenta que el ELN también tiene enlaces muy fuertes con el narcotráfico e intereses delincuenciales y económicos más que los revolucionarios y políticos. Se acaba de dar cuenta. Y que una persona como Gustavo Bolívar, que es tan cercana al presidente y que es tan cercana a esa narrativa de izquierda, entre a señalarlo, ya deja ver que hay fisuras muy fuertes. Ariel Ávila, uno de los ponentes y uno de los que más ha defendido la paz total, también ha señalado problemas con el ELN, entendiendo que Ariel Ávila, por lo menos, por ejemplo, viene de la Fundación Paz y Reconciliación, en donde León Valencia, ex militante del ELN, ha apoyado el proceso. Entonces eso ya deja ver varias fisuras. Y para cerrar, creo que lo que usted decía en la explicación, lanzar tantas reformas, la reformitis,
unido a esas tres, más lo que viene con reforma pensional, más el Plan Nacional de Desarrollo, creo que va a ser muy difícil que las reformas como las ha planteado el gobierno pasen rápidamente. Yo creo que el gobierno va a tener que focalizarse en tres, más el Plan Nacional de Desarrollo. Eso que dice anteriormente Carlos, profesor Olmer, me da de pronto pie para hacer la siguiente y formular dos panoramas que se pueden presentar. Y le formulo el primero al profesor Olmer. Estamos en época preelectoral, ya empiezan las regiones a moverse en los candidatos y para nadie es un secreto que en el Congreso de la República hay mucho interés en las elecciones, sobre todo regionales. Se define el futuro de las gobernaciones, alcaldías y empieza ese viaje y ese trabajo en las regiones y, ¿por qué no? También empiezan a cuidarse mucho con este tema de propuestas porque no quieren de pronto dañar, desprestigiar o de pronto generar malestar en sus electores para que puedan apoyar a algunos de sus candidatos en estas elecciones. Con este panorama, profesor Olmer, ¿usted cómo ve esta reformitis, el Plan Nacional de Desarrollo, todas estas propuestas que están sobre la mesa del legislativo? Que incluso citaron extraordinarias y en las extraordinarias no se aprobó nada. Sí, Yo creo que la idea con esto es el alto riesgo que corre el gobierno. El gobierno, digamos, en su sentido general, podría tener un desgaste cada vez más acelerado. Hay candidatos que, por supuesto, quieren salir avantes en las elecciones y esto va a implicar también la negociación. Esto es una medición también de fuerza sobre la expectativa del pacto histórico, como bien lo mencionaba el profesor Carlos, y es las tortas que se van repartiendo efectivamente ante el tema del poder. Además, porque aquí el pulso es los asuntos regionales también con las gobernaciones, las asambleas y los consejos municipales y las alcaldías. Entonces yo creo que aquí viene el pulso de medición dando cuenta que si no hay una posibilidad real de que estas reformas se aprueben tan rápido, que estoy totalmente de acuerdo, no va a ser así porque la negociación va a ser cada vez muy álgida y muy difícil. Y aquí el reparto de burocracia va a ser efectivo y creo que ahí me da el impulso el profesor Carlos para decirlo así, y es, esto se negocia a través de términos burocráticos en el Estado colombiano y lo que decíamos una vez en un programa también el año pasado es, aquí los pulsos de políticos se miden también en las carteras, en los ministerios y en los puestos que tengan en entidades descentralizadas. Entonces, aquí se va a medir el pulso entre aquello que generó el pacto histórico, esos 9 millones de votos, y lo que se viene generando, que es un desgaste muy acelerado. Si no logramos ese objeto o no logra el gobierno, que es desarticular los actores armados, creo que es un punto muy negativo. La explosión de actividad armada va a ser exponencial. Los cultivos de droga van a llegar, no de droga, sino de hoja de coca, perdón, van a llegar a 300.000 hectáreas muy probablemente. Y la ley de sometimiento a estos grupos armados no garantiza efectivamente que todos se van a desmantelar precisamente porque la atomización es muy alta. El riesgo con el ELN, y en eso coincido también con Eduardo Pizarro León Gómez, tiene tres aristas, y es que el ELN no quiere ser un partido político, no quiere participar de escaños en el poder en el Congreso de la República, no tiene una proyección de Estado excepto reformar el modelo económico del Estado colombiano, pero carece todavía de esa identidad como un partido. Entonces, va a haber el pulso entre aquello que ganó el pacto histórico y las elecciones regionales. Aquí los partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, van a tener su tajada porque lo van a buscar. Cambio Radical, el Centro Democrático y otros también van a apostarle a hacer esa contraposición al gobierno, donde no se vea tan enmermelado en eso en el Congreso y se vea un poco más alejado en las regiones. Es decir, que ellos tengan una posibilidad de tomar una distancia con el gobierno nacional. Si nos sometemos al artículo 1 de la Constitución, la descentralización es fundamental y el gobierno no puede concentrar todo el poder y tiene que tener en cuenta las regiones, y creo que esa es una jugada muy importante para el restante de los países, de los partidos que están pensando en las elecciones para octubre de este año. Este es el primer panorama. Ahora quiero plantearle a Carlos el segundo panorama y tiene que ver con el cambio de las presidencias de Cámara y Senado. No sé si usted recuerda, Carlos, y también Olmer, y usuarios, se decía
que el primer año era fundamental para el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque tenía en la presidencia del Senado a Roy Barreras y a David Racero. Por eso fueron elegidos con esa meta o ese objetivo de aprobar y sacar las reformas o proyectos lo más rápido posible propuestos por el Ejecutivo. Ya se va a cumplir casi un año y empieza en el cambio. Se va Roy Barreras, sale David Racero, le toca el turno a la Alianza Verde en el Senado de la República y al Partido Liberal en la Cámara de Representantes. Esto puede de pronto también afectar todo este trámite legislativo, sobre todo, y ese ya es muy personal el pensamiento, en la Cámara de Representantes, porque ya entra una colectividad en cabeza de César Gaviria, que ha venido molestando y expresando su malestar en algunas de las propuestas, pero va a tener en su poder o en sus manos la Cámara de Representantes. Uy, qué preguntas. Ha hecho dos preguntas súper agudas, muy agudas. Voy a sonar a político, pero no lo soy. Hacia acaso consultor político. Qué buenas preguntas. Y me permiten decirle, y voy a recoger la que le hizo a Olmer porque me parece valiosísima y aunque me parece también muy completa la respuesta, quiero agregar algo pequeñito. Los congresistas, representantes y senadores salen a las regiones porque tienen intereses en alcaldes y gobernadores. Desde allí se mueve su estructura política. Entonces, ¿eso qué significa? Que a partir del mes de julio, junio, incluso yo creo que antes, mayo, junio, muchos de los congresistas no es que se vayan a ausentar completamente, pero sí se van a estar muy ausentes, no solamente físicamente del Congreso, sino van a estar ausentes en el ejercicio real del debate porque están reconstruyendo sus estructuras para alcaldías y gobernaciones y cómo van a jugar sus partidos políticos en esas alcaldías y gobernaciones. Y eso va a hacer que parte de estas reformas que se planteaban en la pregunta que le hizo a Olmer puedan habilitarse un poco más. Y ahí quiero agregar algo adicional para entrar a responder su pregunta ya puntual la que me hizo, y es el tema de la reforma política. La reforma política tiene tres orangutanes como quincones gigantes, y uno es que es una puerta giratoria hacia los congresistas, que varios, y ahí ya entro a responder la que usted me hizo, varios congresistas del Partido Verde, específicamente Catherine Miranda ha sido una de las que fue primera en salir a decir, a señalar a estos orangutanes. ¿Y por qué lo señalo a ella? ¿Por qué la señalo a ella? ¿Por qué la menciono a ella? Porque usted mismo sabe que el Partido Verde va a recibir el Senado, la presidencia del Senado en julio. Entonces, ahí ya entran a jugar unos tintes y unos matices de, ojo, hay reformas que tienen micos y los partidos que van a llevar la batuta de qué se ponen en el orden del día, cómo se jalonan los procesos y las discusiones en las diferentes comisiones, son partidos que allá han manifestado temas específicos. Con respecto a la Cámara de Representantes del Partido Liberal, yo no siento que el Partido Liberal haya estado en oposición. Yo no siento que César Gaviria esté en oposición. César Gaviria está en lo que sabe hacer desde hace casi 6 años, y es buscar puestos y buscar acomodar, no solamente a su hijo y a su hija, sino acomodar a los diferentes alfiles y varones electorales que tienen las regiones. Entonces, siempre y cuando, lo que decía Olmer, esa mermelada llegue, esa burocracia llegue y ese bolígrafo apoyando o respaldando en coaliciones a alcaldías y gobernaciones del Partido Liberal llegue, las cosas en la Cámara con la presidencia del Partido Liberal van a fluir, porque ese es el interés de César Gaviria. Bueno, ya hablamos de estos dos panoramas, pero esta pregunta se la quiero extender a los dos y creo que es un actor muy importante en las decisiones de este país y tiene que ver con el constituyente primario, son esas fuerzas en las calles. Estamos hablando de la sociedad, de los colombianos, porque también se ha medido el pulso en las calles, profesor Olmer, en donde han salido las personas afines y quienes apoyan las iniciativas y el gobierno o la administración del presidente Gustavo Petro, pero también hubo movilizaciones de la oposición o de gente que de pronto no está de acuerdo con algunas de los proyectos o iniciativas del Ejecutivo. ¿Usted cree que va a jugar también un papel determinante las movilizaciones, el malestar, pero también el apoyo de las personas que manifiestan su respaldo al presidente Gustavo Petro? Porque eso lo hemos visto en los últimos días. Convocan un día marchas los afines al gobierno, pero el otro día sale también la gente que está en oposición.
En efecto, yo creo que ese es parte del pulso popular que el presidente Gustavo Petro ha introducido también en estas decisiones. Pero yo advierto que eso puede salirle mal. ¿Por qué? Porque, digamos, la convocatoria de él a que todo se haga casi que por un acto plebiscitario de la población tiene alto riesgo, y es que podemos correr en una desinstitucionalización. Por eso es tan importante el papel de los partidos, por eso es tan importante su responsabilidad en lo que se vaya a discutir en el Congreso de la República, incluyendo a los mismos senadores del pacto histórico, que si bien podrían caer en esa emoción de que la población les va a apoyar todo lo que quieran, hay ciertos riesgos porque no todo es tan bueno como a veces se aparenta ser. Y es que las reformas implican también acciones muy quirúrgicas en temas constitucionales y en temas de los derechos del ciudadano, y puede haber una afectación también generalizada. Sin ánimo de generar un pánico extremo con esto, simplemente es que las movilizaciones en efecto hacen parte de una apreciación que tiene la población, pero si ustedes van analizando eso que parecía tan exuberante, tan gigantesco en su momento, pues ha venido abajo porque están mirando o esperando que se haga la canalización. ¿Cuál es el enigma? Y es que los partidos que han tenido tanto descrédito no tienen un suficiente apoyo de la población, y también es su responsabilidad generarle una buena información a sus votantes. Insisto, tienen regionales, alcaldías y gobernaciones, consejos y diputados, y eso también es un bagaje electoral muy importante que se mide en el pulso popular. Pero finalizo con esto. Que le vaya mal a uno con esa idea de que todo se haga a través de un acto público a la población, pues ya lo ha demostrado el mismo presidente Petro. En esta presentación de sus últimas reformas, está la Plaza de Armas medianamente llena, pero esto que estábamos acostumbrados de una gran movilización, pues también tiene un desgaste político muy fuerte, y tiene un efecto político siempre y cuando, pues positivo, siempre y cuando las medidas y las reformas se vean con eficacia en materia de gobierno. Pero creo yo que con tantos enredos que generan a veces sus propios ministros, pronunciamientos salidos de tono, con poca capacidad de gerenciar, le puede generar un efecto muy negativo en la percepción de la población. Ahora bien, ustedes saben que el presidente también ha tenido bajones en su popularidad, y eso hace parte de lo que ocurre con cualquier mandatario. A eso también se expone como una especie de castigo del votante en algún determinado momento. Cierro, y es, si hay unas posibilidades reales de que si haya unos cambios eficientes y eficaces, la población va a estar a su favor. Si no, va a haber un castigo electoral bastante fuerte, y creo que ahí el primer damnificado es el gobierno nacional, y los congresistas van a tener una alta presión por parte de los votantes. Carlos. Lo siento, qué pena con No, ustedes. señor, Eh, tranquilo. 3 años de pandemia no me sirvieron para entender que hay que prender el micrófono, lo siento. Bueno, yo voy a jugármelo con una postura un poco diferente, y esa postura está soportada en los datos y en algo que ya se ha comprobado que falló. El llamado estado de opinión que en su momento intentó implantar Álvaro Uribe Vélez a partir de la favorabilidad que tuvo en su primera administración, lo fue llevando digamos, al ostracismo y al distanciamiento con la gente, por lo que usted señalaba y lo que también señalaba el profesor Olmer, que significa el desgaste del gobierno. Ejercer el poder genera un desgaste, y ese desgaste yo no siento que vaya a darse, ya se dio, ya está ahí. Y lamentablemente, y aunque en las redes sociales, sobre todo en las redes, digamos, con una incidencia ínfima, pero muy connotada entre periodistas y analistas de opinión, que a veces creemos que consideramos entender el país desde esa red que es Twitter, ya se está dando en las calles. Los estudios de favorabilidad frente a la imagen del presidente y frente a la sensación de bienestar que están sintiendo los colombianos ha bajado ostensiblemente en los últimos 2 meses y medio.
y esa es una baja en algunos de los estudios, en la gran mayoría de estudios de percepción, que está entre el 8 y el 11%, y eso ya determina o puede advertir una tendencia. ¿La tendencia se puede revertir? Sí, claro, se puede revertir siempre y cuando reformas como la reforma laboral sea aprovechada por el gobierno y por la estrategia de comunicación del gobierno para darle a entender a los colombianos que verdaderamente hay un cambio y un cambio favorable hacia ellos. Sin embargo, los recientes escándalos de diferentes carteras, como el Ministerio de Minas y Energía, que ya son innumerables los que han pasado allí, debido al desconocimiento de los temas o de muchos temas que tiene la ministra, ¿sí? El escándalo de uno de los altos funcionarios del Ministerio del Trabajo por acoso sexual, el escándalo del canciller Leiva con respecto a los egos de poder que tenía con la vicecanciller, ahora embajadora Laura Gil, y así muchos otros que, a pesar de que no son conocidos grandemente por la opinión pública, empiezan a generar un efecto de gotero en la opinión pública de esto no está saliendo tan bien. Y esto que representaban, y esta narrativa del cambio, además del escándalo del hijo del presidente, de los nombramientos de personas que no tienen ni siquiera primer semestre de universidad, que tienen hasta, no sé, quinto semestre de universidad, nunca se graduaron, es decir, son bachilleres, y hoy están en México como el ex asesor de la UTL, Gustavo Bolívar, en México, ¿sí? Ese tipo de situaciones, ¿sí? Seguramente van a aumentar ese impacto en la opinión pública y van a terminar desatando lo que ya vivió Uribe con el estado de opinión, y es que no se puede gobernar mediante la opinión pública. Gustavo Petro tiene una narrativa y retórica poderosísima, pero a pesar de que siga siendo poderosa, empieza a sufrir un desgaste, y ya se vio en la reforma laboral. Eran las 9:30 de la noche, hace 2 o 3 días, 2 días si no estoy mal, ayer, antenoche, bueno, en fin, ya la cabeza me da vueltas. Y más de la mitad de la plaza estaba vacía, no solamente por la hora, sino porque llamar siempre a concentraciones para presentar estas reformas hace un efecto simbólico, pero ese efecto simbólico, si no está asociado a una participación política activa, masiva, genera un desgaste y básicamente refleja mediáticamente que la gente no lo está acompañando. Entonces yo creo que eso ya se está dando, y si siguen por esa senda, creo que van a cometer un error. Bueno, pues se nos agota el tiempo, eso pasa volando. Profesor Olmer, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al profesor Carlos y a todos los televidentes que nos ven en estos momentos. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación, que pasen los colombianos fuera y dentro del país un feliz fin de semana. Igualmente para ustedes, y gracias también a todos los usuarios que nos acompañaron aquí en Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora.